Bueno, quiero dar las gracias a los tres ponentes por haberse ajustado al tiempo exactamente y por la calidad de las exposiciones. Queda abierto el turno a la discusión o a las preguntas en la sala. Bueno, mientras anima a la gente, quería hacer algunas preguntas. Alejandro, te quería preguntar un poco dos cosas. Has hablado en el resumen, has puesto, bueno, parece claro que no eres partidario, porque la literatura efectivamente no soporta demasiado, no es demasiado partidario de la expansión de criterios. Pero luego en el resumen pones, bueno, que sí admitirías una discreta expansión. ¿Qué entiendes por discreta expansión? Está abierto, sí. Si uno revisa todos los criterios expandidos publicados, prácticamente todos son calcados, ¿no? Porque si uno ve el criterio de San Francisco, que es un tumor principal 6,5 centímetros, y luego de 3 menos de 5, 5 menos de 3, pero que no sumen 8 centímetros, y eso lo traslada a los criterios de Navarra o lo traslada al criterio que utilizan en Ginebra con el Total Tumor Volume, prácticamente es lo mismo cambiando 0,5 centímetros o 1 centímetro como mucho. Con lo cual yo creo que cualquier criterio expandido publicado hasta la fecha podría ser aceptable. Y un poquito pues, siguiendo tu comentario, no es que yo sea escéptico, ni mucho menos, al final de hecho mi conclusión ha sido bastante ponderada. Si en vuestro centro tenéis la fortuna de que no tenéis mucha presión porque tenéis órganos disponibles para acomodar la práctica mayoría de tus pacientes, mi recomendación es evidentemente poder expandir. Eso es un comentario, y el segundo comentario, que tampoco he entrado muy con detalle, y es que hay centros que tienen la norma de excluir pacientes en lista de espera si sobrepasan 1000. Y esto, pues bueno, también viendo la literatura que hay disponible, pues posiblemente no esté del todo justificado. Si uno tiene una progresión radiológicamente contundente, claramente hay que excluirlos, pero aquellos pacientes, por ejemplo, que pasan de 1000, pero no pasan mucho, y cuando digo no pasan mucho, defínelo como tú quieras, posiblemente esos pacientes cuando se trasplanten no vayan a ir tan mal, y de hecho nosotros en el clínico, que somos muy radicales a la hora de incluir pacientes en 1000, pero no los excluimos y pasan de 1000 durante el tiempo de lista de espera, y tenemos en el explante entre un 20-30% de pacientes que exceden 1000 en el explante, muchos de ellos por su pestadiaje de la imagen, pero a veces porque sabemos que exceden 1000, cuando hemos analizado específicamente este grupo de pacientes tampoco van tan mal. Entonces ya digo que esto de la expansión son tierras movedizas, y quizás mi recomendación sería de que si se hace, sobre todo no perjudicando al resto de pacientes en la lista de espera. Si es afortunado y tu hospital tiene donantes de sobra, o no tenéis lista de espera enormes, o no tenéis un dropout que sea inadmisible, claro que se puede expandir, tampoco van tan mal, un poquito. Alejandro, yo lo que quería comentar un poquito, lo que parece bien claro es que no parece nadie es partidario de expandir criterios per se, por sí mismo, incluir pacientes más allá de criterios de Milán en lista de espera. Lo que sí yo creo que sería una estrategia válida tanto en los pacientes que basalmente sobrepasan Milán o progresan en lista de espera, es hacer estrategias de downstaging. Es cierto que son muy heterogéneas, no sabemos cómo, cuándo, el objetivo, pero que de alguna forma nos van a identificar esos pacientes con comportamiento biológico menos agresivo que pueden tener buenos resultados después del trasplante. Y eso podría ir incluso para la alfa-fetoproteína, intentar infrastadiar la alfa-fetoproteína antes de seguir adelante con la inclusión o el mantenimiento en lista de espera. Gracias. Sí, completamente de acuerdo, y de hecho mi humilde diapositiva tampoco entra en detalles, pero nos hemos quedado un poco encallados en el tamaño y en el número de nódulos, y posiblemente hay más información que actualmente disponemos, aunque no sabemos interpretarla, porque de hecho la alfa-fetoproteína quizás es el dato más sólido biológico que disponemos, pero ya ves, por ejemplo, los dos estudios importantes, uno pone el punto de corte en 400, el otro lo pone en 1000, con lo cual ya no hay consenso en qué punto de corte tienes que poner, y lo que tampoco ponen los estudios, porque no lo clarifican en ningún momento, es si este nivel es basalmente
o a lo mejor lo que hacen es un tratamiento loco regional, confirman que esa fosfatoproteína disminuye significativamente tras el tratamiento y entonces cuando lo evalúan para trasplante hepático. Eso tampoco lo queda registrado ni en el estudio francés ni en el estudio suizo por Christian Tosso. Entonces, volvemos a lo mismo. Estoy de acuerdo contigo. Posiblemente la dinámica en lista de espera y parámetros biológicos habrá que incorporarlos en la decisión, pero actualmente la información que disponemos es bastante floja para poder incorporarlo en el día a día, pero es una área de investigación futura. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es una pregunta también para ti en este mismo sentido, ¿no? Y te la pido un poco desde el punto de vista práctico. Un paciente que que está en principio con técnicas de imagen dentro de Milán y que ves que le está subiendo la alfa-fetoproteína y tiene niveles elevados de alfa-fetoproteína, y al decir elevados digo por encima de 1000, ¿crees que es un criterio para excluirle de lista de trasplantes si no tienes objetivamente en las pruebas de imagen que sobrepase el criterio de Milán? Es una pregunta de muy difícil respuesta. Se sabe que esos pacientes tienen peor pronóstico como grupo. Nosotros lo que hacemos en el clínico es cuando nos ocurre esto, dejamos al paciente en stand-by y hacemos un restadiaje completo e intensivo del paciente con la intención de asegurarnos que esté dentro de Milán. Si el paciente con técnicas de imagen contundentemente no tiene un tumor fuera de Milán, nosotros los mantenemos en lista de espera. Y de hecho en Cataluña incluso no solo no los excluimos, sino que si tenemos una fetoproteína por encima de 200 les damos prioridad. Es justo el mensaje contrario, son pacientes con riesgo de progresión y por tanto no solo no los excluimos, sino que los priorizamos. Pero insisto que más de 1000 en nuestro protocolo lo que tenemos puesto es stand-by, estadiaje intensivo, y si finalmente el paciente se demuestra que no tiene enfermedad, se vuelven a reactivar y en algunos casos lo que hemos hecho es activar un segundo receptor en caso de que el cirujano cuando haga el trasplante hepático se encuentre más enfermedad de la que por imagen se veía, pero no los excluimos. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería a Rodríguez Perálvarez preguntarte una cosa. La verdad es que llevamos muchos años hablando y publicando sobre los inhibidores de la mTOR y yo no acabo de ver si tiene un papel, un hueco real o no en esta inmunosupresión a la carta de inmunosupresión real. Concretamente lo que te voy a preguntar es qué sitio crees que tiene en este momento más o menos de utilidad y concretamente si en los pacientes por hepatocarcinoma hay datos, que algunos ya hay, que realmente si no sea un escenario en el que realmente debamos de animarnos más a usarlo, a utilizarlo, en qué circunstancias. El papel un poco en general de la mTOR y en concreto en los trasplantados por hepatoma. ¿Cuál es tu opinión? La indicación de everolimus en el trasplante hepático fue como estrategia nefroprotectora, porque el ensayo clínico ese era el objetivo que tenía. Específicamente sobre hepatocarcinoma, la verdad es que hay poco. Y si la mayoría de la evidencia se basa en sirolimus, con everolimus es que prácticamente no hay nada y hacer una recomendación ahora mismo es imposible. Lo que sí es cierto es que lo que hace mucha gente es que selecciona a los pacientes que en el explante tienen criterios de mal pronóstico para utilizar este tipo de terapia. Y ahora mismo no tenemos evidencia sobre eso. Yo creo que es fundamental investigar sobre la caracterización biológica del tumor y ver si eso es útil para seleccionar a los pacientes. Pero ahora mismo no se puede hacer recomendación. Y en ese sentido realmente lo que has publicado también tú de la utilidad es simplemente manejar estos niveles bajos de inhibidores de la calcitonina, probablemente es una estrategia más sencilla, más válida y probablemente por esto de momento nos tenemos que olvidar de otros fármacos inmunosupresores. Con eso podría bastar, con eso te parece suficiente. Realmente parece que actualmente lo que más evidencia es sobre eso y lo que hay que ver es si añadir un inhibidor de mTOR aporta un valor añadido o no. Pero lo que sí se puede recomendar siempre que sea posible es irse a los niveles más bajos de tacrolimus que el paciente permite. Esther Molinas, de Santiago, para Manuel Rodríguez. Quería preguntarte de forma práctica, porque tú ya sabes que el mTOR el primer año, sobre todo en inducción, a veces nos da
disgustillos de rechazos en el manejo. Si hay que tender a la baja los niveles de tacro, ¿cuáles crees que son los niveles, Diana, de Everolimus? Porque entre 3 y 8 es un rango que usamos, da igual al año que antes. ¿Cuál crees que debe ser nuestro objetivo de inicio? Vuelvo a decir lo mismo con el tema de la seguridad. En los ensayos clínicos que hay publicados con Everolimus no se habla mucho, pero el tema de la seguridad es un problema. Hay muchos pacientes que requieren manejarse en dosis muy bajas o incluso suspender el fármaco. Es que según tu paciente lo permita, o sea, desde luego cuanto más suba Everolimus, más va a poder reducir tacrolimus. Entonces no hay una regla para eso tampoco. Yo siento que no pueda estar dando respuestas más concretas pero realmente depende de la seguridad que tú encuentres en tu paciente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el doctor Cárdenas también tenía varias preguntas o varias cuestiones. Quería preguntar un poco sobre su experiencia, si la tienes, o qué nos puedes comentar sobre dos aspectos. Uno sobre la utilidad de los stents metálicos en las estenosis dominantes, y otro, diferente, si tienes experiencia, ¿qué nos puedes aportar sobre el papel de la colangioscopia, el Spyglass, algunos de estos métodos en el tratamiento de la estenosis y en el despistaje del colangiocarcinoma? Si tienes experiencia en ambas cuestiones. Gracias. Con respecto a las estenosis dominantes y las prótesis metálicas autoexpansibles, de hecho, hay un grupo que las ha usado en Asia, y la recomendación es de no usarlas por dos motivos. Uno, el riesgo de colangitis es mayor, de colangitis ascendente, porque realmente hay un tracto mucho más abierto. Y dos, que la tasa de migración de la prótesis es muy alta, hasta el 30% de estos pacientes pueden migrar. Por lo tanto, nosotros no la hemos usado. Y realmente las estenosis dominantes, lo que nos hemos dado cuenta es que con la dilatación sola, la mayoría tiene una buena respuesta, y evitando, por lo tanto, tener que hacer una prótesis metálica. La desventaja de poner una prótesis, además, es que hay que repetir la prueba para retirarla. Entonces, yo personalmente no tengo experiencia en otro tipo de estenosis, como las de post-trasplante, y ya te digo que tampoco van muy bien las metálicas en las estenosis de post-trasplantados. Con respecto a la segunda pregunta, con colangioscopia sí tengo mucha experiencia. La experiencia realmente la hemos usado más en estenosis indeterminadas para determinar si un paciente tiene o no un cáncer. En la colangitis esclerosante se ha estudiado la colangioscopia. El problema ha sido que, como ves, muchos de estos conductos son muy finos y son realmente conductos de 4 o 5 milímetros, y el colangioscopio tiene un diámetro de aproximadamente 3 a 4 milímetros. Entonces, el solo hecho de pasar ya dificulta mucho, y la toma de muestras, por lo tanto, también es complicada. Hay un colangioscopio nuevo que es de imagen digital, que nosotros ahora ya tenemos, que es un poquito más fino, y creemos que con este podremos aumentar el rendimiento, sobre todo diagnóstico. Más que el tratamiento, nos ayuda mucho para hacer un mejor rendimiento diagnóstico que la citología, y por lo tanto tomar una muestra directamente de la estenosis, viendo directamente lo que estás haciendo la muestra. Lo que pasa es que datos con este colangioscopio y para mirar colangiocarcinoma aún no están disponibles, porque el colangioscopio digital está disponible solo desde junio del año pasado. ¿Habría tiempo para una pregunta más? Me parece entender, Andrés, que de entrada hacéis siempre, vuestra intención es hacer siempre nada más dilatación. Sí. Pero ¿hay alguna característica de la estenosis que en algunos casos os haga pensar ya de entrada, es decir, con intención de dejar colocado stent de longitud, localización? ¿Hay alguna otra característica que de entrada os ayuda a pensar ya en la primera sesión hacer En la primera sesión sí hay una colangitis aguda bacteriana. Si el paciente llega al hospital con una colangitis aguda y tiene realmente fiebre, tiene cultivos positivos, estos pacientes se recomienda dejar la prótesis por 2 semanas. Los que no dejamos es el paciente que se visita en consulta, ¿sí?, y tiene una ictericia y se le hace una resonancia,
pero está en su casa y viene con una estenosis dominante. A este paciente le solemos solamente dilatar y solamente estamos poniendo prótesis o intentamos poner prótesis en los pacientes que tienen una colangitis bacteriana aguda, que ingresan por la colangitis o que tienen una estenosis dominante que no ha mejorado con el tratamiento endoscópico de solo dilatar. Se considera eso porque realmente al dejar prótesis introducimos también el riesgo de que hagan bacteremias o colangitis por la misma prótesis. Muy bien, pues yo creo que es la hora en punto, la hora exacta. Necesito agradecer otra vez a los ponentes y damos paso al simposio Satélite. Muchas gracias por su atención y por su presencia.